en el invierno de 1995, en una masía del término de Molorosa, en Lleida, un hombre de 67 años recorrió a pie los caminos que conectaban las granjas lecheras de la comarca y contó las que habían cerrado en los últimos 4 años. Contó 16 en 16 granjas que en 1991 producían leche en el llano de Lleida y que en 1995 habían cerrado, vendido el ganado o reconvertido la explotación a otro tipo de producción porque los números de la leche ya no cuadraban con los costes que habían acumulado en los años de expansión en él. Hombre se llamaba Miquel Sol. Borese tenía 67 años y llevaba 42 trabajando la masía familiar y su granja lechera con la misma atención meticulosa con que su padre la había trabajado antes y su abuelo antes que su padre. Y su granja no era una de las 16. Su granja seguía produciendo leche no porque Miquel tuviera suerte, no porque el mercado lo hubiera tratado mejor que a sus vecinos, no porque la crisis del sector lechero catalán de los años 90, que era una crisis real y profunda causada por la liberalización de los precios, tras la entrada de España en la CE, y por la competencia de la leche centroeuropea, que llegaba más barata de lo que podía producirse aquí. Hubiera pasado por encima de su granja sin tocarla, la había tocado exactamente, igual que a las otras 16. La diferencia era lo que Miquel había hecho en los 10 años anteriores. Déjame contarte los años de la expansión antes de contarte los años de la crisis, porque sin entender lo que pasó en los años buenos, no puedes entender por qué Miquel fue el único que sobrevivió los años de la expansión del sector lechero catalán. Fueron los que van de 1975 a 1988. Han 13 años en que la demanda de leche en España crecía. Los precios pagados al productor eran razonablemente estables y el acceso al crédito agrario era suficientemente fácil para que los ganaderos que quisieran modernizar y ampliar sus explotaciones pudieran hacerlo. En la comarca de Molorosa, que era entonces como ahora una de las zonas de mayor producción lechera de Cataluña, los años de la expansión produjeron un cambio visible. Las granjas pequeñas de 20 o 30 vacas se convirtieron en granjas de 50 y de 80 y de 100. Los establos tradicionales de piedra se ampliaron con naves modernas de chapa y cemento. Los equipos de ordeño manual se sustituyeron por sistemas mecanizados, y los préstamos que financiaban todo eso se pagaban con la leche que producían. Las vacas que el préstamo había comprado no era una lógica que funcionaba mientras los precios de la leche y los tipos de interés se mantenían en el rango que la hacía funcionar en la masía de Miquel Sol. Los años de la expansión fueron diferentes. Miquel tenía en 1975 47 vacas frisonas, el espacio de establo que había heredado de su padre, y el mismo tractor Deutz que usaba para los campos de cereal que cultivaba en las parcelas que rodeaban la masía. No el tractor más moderno, un Deutz de 6006 Quinto Erde del año 1963, que en 1975 tenía 12 años y que Miquel mantenía con la precisión específica de alguien que sabe que el coste de reemplazar algo es siempre mayor que el coste de mantenerlo en el banco. Le ofreció dinero varias veces con la misma generosidad y las mismas condiciones que le ofrecía a los demás ganaderos de la comarca. Miquel escuchó cada oferta, y cada vez que escuchaba una oferta, cogía un papel y hacía los mismos cálculos que Fermín Castellanos en Tierra de Campos había hecho en 1978. ¿En cuánta leche habría que vender cada mes para pagar la cuota? ¿Cuánta leche producirían las vacas adicionales en un año malo de precios? ¿Cuánto margen quedaría si los precios bajaban un 20%?
Los números no cerraban en el peor año que Miquel podía imaginar. En el mejor año. Sí, pero Miquel no tomaba decisiones para el mejor año. Las tomaba para el peor año y cada vez que los números no cerraban en el peor año, Miquel devolvía la oferta al banco y seguía con sus 47 vacas y su Deutz del 63. Los vecinos lo llamaban coses similars, a lo que habían llamado a Fermín en Palencia, el que no creía, el que se estancaba, el que tenía por palabras diferentes en catalán, pero con el mismo significado, el que no aprovechaba las oportunidades que los demás si aprovechaban. An Miquel escuchaba y seguía con sus 47 vacas. Déjame contarte lo que Miquel sí hizo en esos años, porque la historia no es solo lo que no hizo lo que hizo Miquel. Mientras sus vecinos ampliaban y modernizaban, era algo más difícil y menos visible mejorar lo que tenía sin aumentar lo que debían. Mejoró la alimentación de sus vacas con la asesoría de un veterinario de Lleida que había estudiado en Francia y que tenía ideas sobre la nutrición bovina, que en Cataluña en los años 70 no eran las ideas más comunes, pero que producían resultados concretos en producción de leche por animal. Mejoró la genética de su rebaño, seleccionando los mejores animales para la reproducción y vendiendo los menos productivos en lugar de guardarlos por inercia. Mejoró el sistema de ordeño con un equipo de segunda mano que había comprado en una granja que cerraba en la comarca de Ergo y que era mejor que lo que tenía sin costar lo que costaría nuevo. Y mantuvo el Deutz no porque no pudiera comprarse algo más nuevo, sino porque el Deutz funcionaba perfectamente para lo que necesitaba y porque cada vez que hacía los números de un tractor nuevo llegaba a la misma conclusión. El Deutz viejo y mantenido hacía el mismo trabajo que el tractor nuevo, por 0 cuotas mensuales en 1988. Cuando comenzaron a notarse los primeros efectos de la competencia de la leche europea, Miquel tenía 47 vacas, ninguna deuda y una productividad por animal que era la más alta de las granjas de su tamaño en la comarca, porque había pasado 13 años mejorando lo que tenía en lugar de aumentar lo que debían. Sus vecinos tenían 80 y 100 vacas, deuda significativa y una productividad por animal que había bajado porque habían crecido tan rápido que no habían podido mantener la calidad de gestión que el crecimiento requería. Aun cuando los precios de la leche empezaron a bajar, la diferencia entre los dos modelos se hizo visible. Déjame contarte los años de la crisis de 1989 en 1995, porque en esos años está el corazón de la historia. La crisis del sector lechero catalán de los años 90 fue una crisis silenciosa. No produjo titulares de periódico, no tuvo el drama visible de otras crisis del campo español. Fue simplemente la aritmética haciendo su trabajo. A los precios pagados al productor bajaron progresivamente mientras los costes de producción, veterinario, energía, maquinaria, se mantenían o subían, y los ganaderos que tenían deudas vieron como el margen que necesitaban para pagar las cuotas desaparecía primero en los meses malos y luego en los meses normales y finalmente en todos los meses. La primera granja en cerrar en el término de Mollerusa fue la de los Tárrago, que tenían 92 vacas y un préstamo de 8 años para la nave que habían construido en 1986. Cerraron en 1991. Vendieron las vacas al matadero porque el precio del ganado vivo también había bajado y nadie quería comprar una granja entera con deuda encima. La segunda fue la de los Figueras. La tercera fue la de los Pons, y así hasta 16 en 4 años. En la granja de Miquel Sol no cerró no porque la crisis no lo afectara. Los precios que le pagaban por su leche bajaron exactamente igual
que los precios que les pagaban a los demás. Pero Mikel no tenía cuotas que pagar. Su margen era estrecho en los años malos de la crisis, pero era positivo. Y un margen positivo, por pequeño que sea, es la diferencia entre seguir y cerrar en el invierno de 1993, cuando ya habían cerrado 10 granjas y las otras 6 estaban en proceso de decidir si podían continuar. Aurelio Tarago, que había tenido la primera granja en cerrar en 1991 y que ahora trabajaba como asalariado en una granja grande de la comarca, fue a ver a Mikel. Mikel, le dijo Aurelio, ¿cómo lo haces? Mikel Lomero. El mismo tipo de pregunta que Aurelio Marcos en Palencia había hecho a Fermín Castellanos, la pregunta del que perdió al que sobrevivió a no tengo cuotas, dijo Mikel. Aurelio lo miró. ¿Y eso es todo? Mikel, no, dijo Mikel. Eso es la mitad. La otra mitad es que en estos 12 años no he dejado de mejorar las vacas que tenía. Cuando los precios bajan, lo que importa es cuánta leche produce cada vaca. Si tienes pocas vacas, pero cada una produce mucho, aguantas mejor que si tienes muchas vacas que producen poco. Aurelio lo miró. ¿Y si hubieras ampliado como hicimos nosotros? Mikel Lomero. Habría cerrado, dijo Mikel, en el 92. Como mucho, con la diferencia de que habría cerrado con deuda encima. Aurelio asintió. Luego dijo algo que Mikel recordó siempre. Dijo, todos pensábamos que eras el que no crecía. Resulta que eras el único que crecía de verdad. Mikel lo miró. Estaba creciendo hacia adentro, dijo Mikel. No hacia afuera, que es diferente. Era la distinción más importante que había hecho nunca. Déjame contarte lo que Mikel hizo con las granjas que cerraron, porque esa parte también es la historia. Mikel no compró las granjas de los que cerraban. No tenía liquidez para eso, ni era esa su forma de operar, pero hizo algo diferente que tuvo un efecto parecido. A 3 de los ganaderos que habían cerrado y que tenían conocimiento y ganas de seguir trabajando en el sector, pero que no tenían explotación propia, Mikel les ofreció trabajo en su granja, en reconocimiento de que el conocimiento de gestionar vacas lecheras era valioso y que 3 personas que lo tenían y que se quedaban sin trabajo. Era una situación que tenía solución práctica. Los 3 aceptaron y con 3 personas adicionales con experiencia, Mikel pudo mejorar todavía más la gestión de sus 47 vacas y ampliar ligeramente el rebaño, que para entonces llegaba a 55, con la certeza de que podía gestionarlo bien porque tenía el equipo para hacerlo. La granja de Mikel Sol, que en 1991 había sido la más pequeña de las granjas lecheras del término. Era en 1997 la única que producía leche en el término y una de las pocas que producía leche en toda la comarca con rentabilidad positiva en el DOTS de 6,006 del año 1963. Seguía en el cobertizo de la masía, con 34 años encima en 1997. Mikel lo había mantenido exactamente como siempre. Lo usaba para las labores en los campos de cereal, donde el Deutz era exactamente lo que hacía. Falta una máquina sin complicaciones, que hacía el trabajo que tenía que hacer. Déjame contarte los últimos años y el legado, porque esta historia tiene más vida que una granja lechera en Lleida. En Mikel Sol trabajó la masía hasta los 78 años. Luego las rodillas y la espalda le dijeron que era suficiente, con la misma claridad con que se lo habían dicho a todos los hombres de su familia antes que a él. Y Mikel, que era un hombre que escuchaba lo que le decían las cosas cuando le hablaban con claridad, las escuchó. Dejó la granja a su hija Montserrat, que tenía 45 años y que había crecido en la masía, pero que había trabajado 20 años como contable en Lleida Capital. Cuando Mikel le ofreció la granja, Montserrat estuvo una semana pensándolo. Luego dijo que si lo que la convenció, según ella misma contó años después,
No fue la granja exactamente. Fue el cuaderno. Miquel tenía un cuaderno, no como el de Anselmo en Alcañiz, aunque en espíritu eran primos hermanos. El cuaderno de Miquel tenía 32 años de datos sobre cada vaca de la granja en producción mensual, historial veterinario, número de crías, calidad de la leche, 32 años de mediciones que nadie le había pedido y que Miquel había hecho porque consideraba que no se puede mejorar lo que no se mide. Cuando Montserrat vio el cuaderno, entendió que lo que heredaba no era simplemente una granja, era 32 años de conocimiento sistemático sobre cómo funcionar esa granja específica con esas vacas específicas en ese clima específico del llano de Lleida. Era un activo que no tenía precio en el mercado, pero que valía más que cualquier maquinaria moderna. Montserrat llevó la granja otros 20 años. La modernizó en lo que necesitaba modernizarse. Mantuvo el cuaderno, que para cuando lo dejó ella, tenía 52 años de datos, y vendió la leche a una cooperativa de lácteos artesanos que pagaba por calidad en lugar de por volumen, que era exactamente el modelo de negocio que el cuaderno de Miquel hacía posible, porque sus datos demostraban una calidad consistente que ninguna granja grande podía garantizar. El Deud de 6006 de 1963 vivió hasta 2018, cuando cumplió 55 años, y Montserrat decidió jubilarlo con honores. No lo vendió, lo limpió, lo pintó en el verde original que el tiempo había oscurecido, y lo puso en la entrada de la masía, donde todos los que llegaban a comprar leche lo veían al entrar, no como pieza de museo. Como declaración de principios, el hijo de Montserrat, Marc, tiene 28 años y lleva la granja desde hace 3. Estudió veterinaria en Lleida y volvió porque la masía lo llamaba de vuelta, con ese sonido específico que tienen las cosas que forman parte de lo que eres y que no puedes dejar de ser, aunque lo intentes. En Marc ha añadido sensores de producción automáticos y análisis de datos en tiempo real, y todas las herramientas modernas que hacen la gestión más eficiente. Pero también mantiene el cuaderno, no el mismo cuaderno de papel que empezó Miquel en 1963, una versión digital que sigue exactamente el mismo formato, porque el formato que Miquel inventó para sus datos resulta ser exactamente el formato correcto para los datos que hacen falta. Cuando alguien le pregunta por qué sigue el formato del bisabuelo en lugar de usar uno más moderno, en Marc dice siempre lo mismo. Dice, porque el bisabuelo Miquel tardó 32 años en descubrir qué datos importaban. Yo no voy a tardar otros 32 en llegar a la misma conclusión. Era la forma más eficiente posible de resumir lo que había aprendido de la historia de la granja Miquel. Sol murió en 2009, con 81 años, en la masía de Molorosa donde había nacido. El llano de Lleida era visible desde la ventana de su cuarto, exactamente como había sido visible toda su vida. En su funeral, el párroco de Molorosa, que lo había conocido desde siempre, dijo algo que la gente del pueblo repitió durante mucho tiempo. Dijo: Miquel Sol fue el hombre más paciente que yo he conocido. No porque esperara, sino porque sabía exactamente qué esperaba y por qué, y eso es una forma de paciencia completamente diferente. Montserrat estaba en el funeral. Escuchó las palabras del párroco, luego miró el cuaderno que había traído. El cuaderno de tapas negras que tenía 46 años de datos y que había llevado porque le parecía que el cuaderno debía estar en el funeral de la persona que lo había empezado. En el cuaderno pesaba poco, pero contenía todo lo que había salvado la granja. Cuando las otras 16 cerraban, algunas cosas no crecen hacia afuera, crecen hacia adentro. Y el crecimiento hacia adentro
es el único que no puede quitarte. Nadie cuando llegan los años malos en Mollerusa. En el llano de Lleida hay una masía que en 1995 era la única granja lechera del término que seguía produciendo leche AN. Las otras 16 habían cerrado en la suya no han porque Miquel Sol en 1975 había cogido un PayPal y había calculado cuánta leche habría que producir para pagar las cuotas en el peor año posible. Y los números no habían cerrado y Miquel había escuchado los números en el Deutz Verde del 63 está en la entrada de la masía en el cuaderno negro tiene ya 55 años de datos y las vacas de la granja sala producen la leche con más calidad consistente de toda la comarca de Mollerusa porque algunas granjas crecen hacia afuera ni otras crecen hacia adentro ni cuando llegan los años malos, que siempre llegan, solo sobrevive la que creció en la dirección correcta en esa. Es la historia de Miquel Sol y la granja de Mollerusa, la historia del hombre que no creció hacia fuera cuando todos crecían hacia afuera ni que fue el único que sobrevivió, para ver que tenía razón.